Marcos ya había entrado en el piso de Javier antes de que él alcanzara a señalarle el enchufe junto al sofá. No hubo tiempo para protocolos ni frases de cortesía. La batería de su móvil estaba muerta y había llamado 3 veces a la puerta con los nudillos ansiosos. Lo sorprendente no fue la urgencia, sino la manera en que, al agacharse para conectar el cargador, su hombro rozó el pecho de Javier, y su mano quedó un instante demasiado larga en la cintura, como probando hasta dónde podía llegar sin romper nada. Javier no se apartó. Ese gesto, pequeño pero descarado, hizo que el aire se tensara de golpe. Marcos levantó la vista. No fue una mirada distraída, fue un desafío disfrazado de timidez. Javier sintió que el silencio de la sala pesaba más que cualquier palabra. Podría haber bromeado, fingir que no entendía la insinuación, pero el calor del contacto seguía en su piel. Marcos tragó saliva y soltó en voz baja: «Dime si me equivoco». Esa confesión, tan directa, le golpeó más que el roce. No eran ya vecinos de pasillo, eran 2 hombres atrapados en un momento que podía cambiarlo todo. Se conocían desde hacía meses. Cruces en el ascensor, comentarios rápidos en el portal, largas esperas en la lavandería del barrio. Nada comprometido, nada que se saliera del guión de la buena vecindad. Sin embargo, cada gesto había ido acumulando algo que ninguno se atrevía a nombrar. Javier recordaba la vez que se quedó encerrado fuera de casa, y Marcos se sentó con él en las escaleras hasta que llegó el cerrajero. Esa noche rieron como viejos amigos, pero dentro de sí ambos sabían que había algo más latiendo. Ahora, en el salón de Javier, la excusa del cargador había hecho saltar todas las barreras. La manera en que Marcos tocó la manga de su jersey al pasar, la risa nerviosa cuando vio que el cable estaba reforzado con cinta aislante, todo tenía un peso nuevo. Javier le entregó la taza de té como quien entrega una respuesta. Los dedos se rozaron y ninguno se apresuró a retirar la mano. El tiempo se volvió espeso. Marcos habló de forma torpe, casi disculpándose. «Tuve que venir, el mío dejó de funcionar y pensé que tal vez». La frase se quedó en el aire, sin remate. Javier respiró hondo. No estaba preparado para aquella irrupción, y aún así, sintió que llevaba semanas esperándola. No respondió con palabras. Se acercó lo suficiente para que el silencio hablara por él. El primer contacto real fue apenas un roce de labios, breve, contenido, pero suficiente para desatar todo lo guardado. El cuerpo de Marcos se tensó, no de rechazo, sino como quien finalmente se permite soltar. Javier apoyó una mano en su hombro, firme, sosteniéndolo para que no pensara en huir. El beso no fue largo, pero sí definitivo. Ambos se separaron respirando fuerte, con la certeza de haber cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. «Esto cambia las cosas», murmuró Marcos, todavía con la voz temblorosa. «Mejor», respondió Javier sin dudar. El ambiente se llenó de una mezcla de nerviosismo y alivio. Habían jugado demasiado tiempo a esconderse detrás de excusas triviales. Ahora, con un solo gesto, todo estaba expuesto. Marcos rió entre dientes, como si quisiera quitarle gravedad. Pero la risa murió pronto. Se pasó una mano por el pelo húmedo y añadió: «Llevo demasiado esperando esto». Javier sintió un nudo en el estómago. Su miedo no era al deseo, sino a lo que vendría después. Los vecinos curiosos, las miradas en el portal, las habladurías que en un edificio viejo corren más rápido que el agua por las cañerías. Y sin embargo, mientras Marcos seguía allí, con los labios entreabiertos y la respiración agitada, entendió que ya no podía seguir actuando como si nada pasara. Se acercaron de nuevo, más seguros esta vez. El segundo beso tuvo la fuerza de un secreto que se libera al fin. Marcos lo sostuvo por la nuca, y Javier respondió con una mano firme en la espalda. La tensión acumulada se convirtió en un torbellino de emociones.
Meses de sonrisas contenidas, de silencios prolongados, de oportunidades desperdiciadas, comprimidos en un instante. La lluvia golpeaba los cristales con insistencia, pero dentro del piso solo se escuchaban sus respiraciones. No había palabras suficientes para llenar aquel vacío, y tampoco eran necesarias. El contacto hablaba por ellos, y lo que decía era imposible de negar. Cuando por fin se apartaron, Marcos apoyó la frente en la de Javier. Estaba sonriendo, pero sus ojos brillaban con algo más que alegría. Había miedo, había deseo, había una promesa que ninguno había planeado hacer. Javier acarició suavemente su brazo, como asegurándole que no estaba solo en esa encrucijada. «No quiero fingir más», dijo Marcos con un hilo de voz. «Yo tampoco», contestó Javier, seguro como nunca. La frase quedó suspendida en el aire, sellando un pacto implícito. A partir de ese momento, cualquier excusa sería inútil. La noche ya había marcado un antes y un después. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, entre ellos, se había encendido algo que ni el miedo ni la costumbre podían apagar. El reloj avanzaba, el agua hervía en la cocina y el mundo continuaba como si nada. Pero para Javier y Marcos, esa noche no era una más. Era el inicio de algo que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. Y aunque sabían que el camino no sería sencillo, los dos eligieron quedarse allí, hombro con hombro, como dos hombres que por fin se habían permitido decirse la verdad con un beso. El golpe en la puerta interrumpió el silencio justo cuando ambos intentaban asimilar lo ocurrido. Javier se levantó con el corazón acelerado y al abrir se encontró con la vecina del tercero, que venía a recoger un paquete. Marcos, sentado en el sofá, se tensó como si estuviera atrapado. La mujer lanzó una mirada rápida, captó la segunda taza sobre la mesa y sonrió con picardía. No dijo nada más, pero el guiño que dejó al marcharse bastó para que el miedo se instalara. Marcos soltó el aire bruscamente. «¿Ves?», susurró. «Así empiezan los rumores. Mañana todo el edificio lo sabrá». Javier lo miró serio. «¿Y qué?», replicó. «No hemos hecho nada malo». «No entiendes», respondió él, inquieto. «En mi trabajo basta con un comentario para que te miren distinto. No quiero que me conviertan en chisme de pasillo». Javier se acercó, le tomó la mano con firmeza. El gesto fue sencillo, pero lo obligó a dejar de moverse. «Yo también tengo miedo», admitió. «Pero no puedo seguir tratándote como a un desconocido después de lo que pasó». Marcos apretó los labios. Se notaba la lucha interna, el deseo contra la costumbre de esconderse. Se pasó la mano por la cara y se dejó caer hacia atrás. Javier, en lugar de presionarlo, se sentó a su lado y apoyó su hombro contra el suyo. Permanecieron así, en silencio, con la tormenta golpeando los cristales. De repente, Marcos soltó una risa nerviosa. «Somos ridículos», dijo. «Dos adultos paralizados porque una vecina ha visto 2 tazas de café». Javier sonrió también, agradecido por el respiro. «Ridículos, pero aquí», contestó, rozándole el brazo con un gesto que transmitía más ternura que 1000 palabras. El ambiente se relajó un poco. Javier encendió la radio para romper el silencio incómodo, y una canción suave llenó la sala. Marcos se inclinó hacia adelante, se frotó las manos y al final le confesó: «Cuando te vi en las escaleras aquella vez que te quedaste fuera de casa, pensé que esto pasaría antes o después, pero llevo meses luchando contra mí mismo». Javier giró el rostro para mirarlo de frente. «¿Y qué te retuvo?» «El miedo», contestó sin rodeos. «¿Miedo a mí, a los demás, a que todo se viniera abajo?» Javier no lo interrumpió. En cambio, se levantó un momento, trajo otra manta y la echó por encima de los dos. Fue un gesto pequeño, pero íntimo. Marcos, sorprendido, no protestó. Se acomodó y dejó que el peso de la tela compartida hiciera lo que las palabras no podían:
Pasaron minutos sin hablar. Solo las respiraciones, el calor compartido y la música de fondo. Hasta que Marcos, casi en un susurro, dijo: «No quiero huir, pero necesito saber que no me empujarás a ir más rápido de lo que puedo». «No quiero empujarte», aseguró Javier. «Solo quiero que no me cierres la puerta después de abrirla». Esa frase lo desarmó. Marcos giró la cabeza y buscó su mirada. Los ojos de Javier estaban tranquilos, firmes. No había reproche, solo una petición clara. Y fue entonces cuando, con un movimiento inseguro pero decidido, Marcos apoyó su frente en la de él. No fue un beso, fue un gesto de refugio. Javier le rodeó la nuca con la mano y le sostuvo ahí, respirando juntos. La tensión se transformó en otra cosa, un pacto silencioso. No había garantías, no había planes trazados, pero había un compromiso invisible en ese contacto. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos se permitió cerrar los ojos y simplemente estar. Y Javier, al sentir el peso de su cabeza contra la suya, entendió que aquel era el comienzo real, no el beso anterior, sino esa entrega sin defensas. Cuando la radio cambió de canción, los dos abrieron los ojos casi al mismo tiempo. No hicieron falta palabras. Con un apretón de manos y una sonrisa breve, decidieron quedarse allí, bajo la manta, escuchando la lluvia y dejándose cuidar por la presencia del otro. La tensión volvió a golpear más fuerte al día siguiente. Javier salió del portal y se encontró con Marcos hablando con un compañero de trabajo que lo había acompañado en coche. Desde la acera, Javier lo vio bajar del asiento, saludar a Marcos con palmadas en la espalda y lanzar una broma cualquiera. Lo que lo heló no fue la escena, sino la manera en que Marcos, al detectar su presencia, bajó la mirada y se apresuró a despedirse sin presentarlo. Como si fueran simples vecinos. Como si la noche anterior no hubiera existido. El gesto fue un jarro de agua fría. Javier se quedó quieto, con la bolsa de pan en la mano, esperando un guiño, un gesto mínimo. Pero nada. Marcos subió las escaleras con prisa y el otro hombre arrancó el coche. El portal quedó en silencio, cargado de una incomodidad insoportable. Horas después, ya en casa, Javier recibió un mensaje corto. «Lo siento. Me he asustado». Lo leyó varias veces, con rabia contenida. ¿Asustado de qué? ¿De él? ¿De ser visto? Recordó el beso, el calor bajo la manta, las promesas a medio decir. Y ahora todo se reducía a 2 palabras frías en una pantalla. Esa tarde, decidió no responder. Caminó por lavapiés sin rumbo, con los auriculares puestos, intentando no pensar. Pero la voz interior era insistente. Si aceptaba ese miedo de Marcos, volvería a ser invisible, volvería a negar lo que sentía. En un banco de la plaza, la rabia le subió a los ojos en forma de lágrimas. Se las secó rápido, avergonzado, pero la verdad era que le dolía demasiado. Cuando cayó la noche, Javier envió un audio breve, con la voz ronca. «No sé estar a medias. Si me dejas entrar, quédate. Si no, no me uses de escondite». Luego apagó el móvil. No quería respuestas inmediatas ni excusas. Necesitaba dejar claro su límite. Marcos escuchó ese audio en su piso, solo, sentado en la cama con la chaqueta aún puesta. Se pasó la mano por la cara una y otra vez. Sabía que Javier tenía razón. Sabía que él mismo había buscado el contacto. Había abierto la puerta y luego la había cerrado de golpe por puro pánico. El reflejo de años escondiéndose, de medir cada palabra en el trabajo, de callar risas en el bar por miedo a que alguien sospechara. Mandó un par de frases que borró al instante. Quiso escribir, «Dame tiempo». Pero entendió que eso era lo único que Javier ya no podía darle. Finalmente dejó el chat en silencio, incapaz de pulsar enviar. Los días siguientes fueron extraños. En el ascensor, si coincidían, el saludo era correcto, seco, casi mecánico.
Ninguno soportaba la tensión, pero ninguno sabía cómo romperla. Los silencios eran cuchillos. Los vecinos hablaban de cualquier cosa banal. La fuga del agua en el garaje, el ruido de los chavales en la calle. Ellos dos, en cambio, evitaban mirarse. Una noche, Javier regresaba tarde con una bolsa de compras. Al girar en el rellano, vio la bicicleta de Marcos apoyada en la pared, como siempre, y delante de la puerta, sentado en el suelo, estaba él, con la cabeza entre las manos. No parecía ni borracho ni perdido. Parecía derrotado. Necesitaba esperar aquí, dijo sin levantar la vista. Javier se quedó inmóvil, con la bolsa apretada entre los dedos. ¿Esperar qué?, preguntó con la voz dura. Que no cerraras del todo. El corazón de Javier se apretó. Había dolor en esa confesión, pero también la misma indecisión que lo tenía atrapado desde hacía días. Y lo peor era que, pese a la rabia, Javier quería agacharse, tocarle el hombro, recordarle que no estaba solo. Pero no lo hizo. Pasó a su lado. Abrió la puerta y antes de entrar solo dijo: «No puedo cargar con tu miedo. Decide tú si quieres entrar». Marcos levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. No dijo nada, no se movió. Y Javier cerró la puerta con el pulso acelerado. Del otro lado, el silencio fue más cruel que cualquier reproche. Esa noche, los dos entendieron lo mismo. La conexión era real, pero la prueba también. O uno de los dos se atrevía a romper la cadena del miedo, o todo quedaría en una historia rota antes de empezar. El ascensor se quedó atascado entre el segundo y el tercero, justo cuando Javier subía las escaleras. Escuchó el golpe metálico, el murmullo nervioso, y luego vio cómo las puertas se abrían a medias con un quejido. De dentro salió primero un repartidor con el carrito, después una vecina cargada de bolsas, y al final apareció Marcos. Se toparon frente a frente, en el mismo rellano donde hacía 2 noches no habían podido ni mirarse. El corazón de Javier se aceleró. Podría haber seguido subiendo como si nada, fingir prisa, evitar el choque. Pero algo dentro lo detuvo. No estaba dispuesto a repetir la cobardía de los días anteriores. Se plantó allí, con los ojos fijos en él, sin moverse un centímetro. Marcos se quedó helado. Las bolsas de la vecina pasaron de largo. El repartidor bajó las escaleras y el portal recuperó su rutina. Solo quedaron ellos dos, inmóviles en un silencio que lo decía todo. Javier respiró hondo y rompió el muro. «No pienso seguir actuando como si lo nuestro fuera un malentendido», dijo con voz firme. «Tengo miedo, sí, pero más miedo me da vivir como si nunca hubiera pasado». Las palabras cayeron como un golpe seco. Marcos tragó saliva. Se pasó una mano por la nuca y miró a su alrededor como si buscara testigos. No había nadie, solo el eco del edificio viejo. «Me aterra que alguien lo vea, que lo comenten», balbuceó. «Ya lo han visto», respondió Javier, recordando a la vecina del paquete. «Y aquí estamos. ¿Vas a seguir escondiéndote?» El reproche no fue gritado, pero sonó más fuerte que cualquier grito. Marcos bajó la mirada, los puños apretados. El miedo le temblaba en la piel, pero también la rabia de no saber cómo sostener lo que sentía. Al fin levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «No voy a esconderme más», soltó de golpe. «Si alguien quiere mirar, que mire». No hubo beso ni escena romántica. Hubo un paso decidido hacia adelante y un abrazo, seco y fuerte, que los dejó sin aire. Javier lo sostuvo con las manos en la espalda, y Marcos hundió la frente en su hombro como quien por fin baja un muro demasiado pesado. El portero levantó la vista de su móvil desde la garita, los vio un instante y sonrió sin decir nada. Un vecino pasó con prisa, esquivándolos sin prestar atención. Era la vida normal alrededor, pero para ellos ese gesto era un terremoto. Subieron las escaleras juntos, sin hablar.
En el rellano, Marcos se detuvo. «Te fallé el otro día», admitió. «Fue costumbre, fue miedo. Y yo estuve a punto de decir, no pasa nada», respondió Javier. «Pero sí pasa». La sinceridad los dejó desarmados. En el piso, Javier encendió la cocina y puso agua a hervir, como tantas otras veces. Marcos se apoyó en el marco de la ventana, respirando hondo, hasta que se giró hacia él. «No sé hacerlo perfecto», confesó con la voz quebrada. «Pero sé pedir perdón y elegirte». Javier lo miró, con un nudo en la garganta. No necesitó palabras grandilocuentes. Caminó hasta él, le tomó la mano y la sostuvo con firmeza. Ese gesto simple tenía más fuerza que cualquier discurso. El agua empezó a hervir y silbó en la tetera, pero ninguno se movió. Se quedaron de pie, frente a frente, con las manos unidas, sabiendo que algo había cambiado. Ya no eran vecinos atrapados en excusas. Eran dos hombres que habían decidido, por fin, dejar de ocultarse. La mañana siguiente llegó con un golpe en la puerta. Javier abrió sin pensarlo demasiado, y se encontró otra vez con doña Carmen, la vecina del tercero. Traía otro paquete en la mano, y esta vez, cuando echó un vistazo al interior, vio a Marcos sentado a la mesa, 2 tazas a medio terminar, y la manta de la noche anterior todavía en el sofá. No disimuló nada. Sonrió con ternura y dejó caer la frase que les hizo contener la respiración. Ya era hora. Se fue tarareando por el pasillo como si hubiese dejado una bendición disfrazada de chisme. Javier cerró la puerta y se giró. Marcos estaba inmóvil, con la taza en la mano, la cara desencajada entre risa y miedo. «Si esto corre por el edificio», empezó a decir. «Que corra», lo interrumpió Javier, con una seguridad que él mismo no esperaba. «Prefiero que nos vean juntos a seguir fingiendo». La respuesta desarmó a Marcos. Se levantó despacio, se acercó y le rozó la cara con la mano. No fue un gesto pasional, fue un agradecimiento silencioso. Y en ese contacto entendió que el peso del secreto era más dañino que cualquier rumor de vecindario. Ese mismo día, bajaron juntos al portal. Una señora salió del ascensor y los miró con una media sonrisa. Marcos notó la presión en el pecho, pero no soltó la mano de Javier. Fue un gesto rápido, apenas unos segundos, pero suficiente para sellar un cambio. No eran ya vecinos con excusas, eran 2 hombres que habían elegido mostrarse. Los días siguientes no fueron idílicos. Hubo miradas largas en el trabajo, algún comentario en el grupo de WhatsApp del edificio, pequeñas dudas que pesaban más de lo que admitían. Pero cada vez que el miedo asomaba, Marcos recordaba la frase de Javier: «Prefiero que nos vean juntos». Y en lugar de alejarse, volvía a acercarse. Un domingo de lluvia, sin planes, compartieron siesta en el sofá bajo la misma manta que había sido testigo de su primer abrazo sincero. No hubo palabras grandes, solo el calor de 2 cuerpos que ya no necesitaban excusas. Días después, en la lavandería del barrio, un conocido de Marcos se acercó. Tras un intercambio trivial, él, sin pensarlo demasiado, presentó a Javier con una naturalidad que dejó a ambos en silencio. «Mi chico». La palabra salió sencilla, pero para los dos tuvo el peso de una declaración pública. Javier se mordió el labio para no sonreír demasiado, mientras Marcos le apretaba la mano como reafirmando lo que acababa de decir. Esa noche, ya en casa, Javier susurró: «Gracias por no elegir el miedo». Marcos apoyó la frente en la suya y respondió: «Gracias por no empujarme cuando no podía. Me quedé porque me sostuviste». El final no fue un «todo sigue igual». Fue distinto. Los vecinos ya sabían, el edificio se había acostumbrado, y ellos habían encontrado una manera de estar de frente, sin ocultarse. No hubo fuegos artificiales ni declaraciones teatrales. Solo 2 hombres que eligieron vivir a la vista, con las pequeñas rutinas del día a día, como escenario de algo mucho más grande.
la tranquilidad de saberse por fin uno en el otro. Y cuando alguien en el chat de vecinos preguntó con curiosidad quién era el del segundo que ahora siempre anda acompañado, fue la propia doña Carmen la que zanjó el asunto con una nota de voz breve, que se volvió chiste en todo el bloque. Déjenles vivir, que bastante bonito es verlos felices. Javier y Marcos se miraron al escucharla y estallaron en una risa cómplice. Luego se abrazaron fuerte, de esos abrazos que no necesitan explicación. Madrid siguió con su ruido. La lluvia volvió de vez en cuando, y la tetera cantó demasiado alto, como siempre. Pero entre todo eso, ellos ya no vivían en las sombras. Vivían por fin a la vista.